Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase de física el día de hoy sábado 29 de octubre del año 2022. Espero pues que se encuentren todos bien de salud y bueno, pues vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Hoy vamos a ver lo que es la segunda parte de electrodinámica. Este ha sido el tema favorito de San Marcos de admisión de este año. Si revisamos los exámenes, hay muchas preguntas de electricidad, sobre todo electrodinámica. ¿Okay? Ha venido muchos temas. Ya más adelante, no, en un ciclo más avanzado comentaremos pues las preguntas que han venido. ¿Okay? Bien, chicos. El día de hoy nos toca ver la parte que vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar lo que es un amperímetro y voltímetro ideal. Estos se llaman instrumentos de medición. También vamos a ver lo que es el teorema de la trayectoria. Esto permite analizar tramos o pedazos de un circuito para finalmente llegar a estudiar lo que son las famosas leyes de Kirchhoff. Con las leyes de Kirchhoff nosotros podemos pues analizar circuitos básicos. ¿Correcto? Bienvenidos entonces a la clase de circuitos eléctricos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, bien, vamos a empezar hablando de los instrumentos de medición, entonces. Ok, bien. No hay ninguna pregunta, niñitos. Ninguna pregunta, entonces. Bien. Y amperímetro ideal. A ver, ¿quién de ustedes me dice qué es un amperímetro? Amperímetro viene de qué? De amperes, ¿sí o no? Ya, entonces, ¿qué cosa es un amperímetro? ¿Qué cosa mide un amperímetro, ñañitos? ¿Ah? ¿Qué creen que mide un amperímetro? Ya. Mira, amperímetro viene de ampere. Y si ustedes recuerdan, el ampere es la unidad de la corriente eléctrica. Por lo tanto, chicos, el amperímetro, escúchame bien, mide la corriente eléctrica. Pero ¿cómo lo hace? Nosotros vamos a estudiar el amperímetro ideal. Dice, es un dispositivo que a través de cierta escala, ñañitos, dice, mide la corriente eléctrica que circula por el circuito. Y si el amperímetro es ideal, su resistencia interna va a ser, repito, si el amperímetro es ideal, su resistencia interna va a ser nula. Formas de uso. El amperímetro ideal se instala en serie con la resistencia cuya corriente se quiere medir. O sea que siempre los amperímetros ideales se van a conectar en serie. Veamos, esto es una imagen de un amperímetro analógico, le llaman. Entonces, esta flechita se va moviendo de 0 a 10 amperes, ¿no? Fíjense. Y aquí es donde marcamos nosotros qué cosa, las corrientes eléctricas. Ahora, en un circuito eléctrico, si tú tienes una resistencia por acá, esta bolita que está en serie con esta resistencia o con cualquier otro dispositivo eléctrico que acá te pongan, ¿no?
Este aparatito de acá, esta bolita, es el famoso amperímetro. Entonces, si tú ves una figurita así en el examen de admisión, tu chamba es medir qué corriente pasa por este amperímetro. ¿Qué corriente pasa por acá? Y eso de ahí es lo que mide ¿qué? El amperímetro. Esto de acá. Ok, tú tienes que medir la corriente que pasa por acá. Estamos. ¿Cómo lo haces? Usando la ley de Ohm, todo lo que hemos aprendido pues en electrodinámica. Tu misión es hallar esta corriente y eso es lo que marca el amperímetro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí, chicos? Hablen, por favor, porque este tema es tema predilecto para San Marcos. Vamos, chicos, con confianza nomás. Vamos, Jenny, Giancarlos, Carol, Jacqueline, Tania, Roy, Nicolás, Saraí. Hay 15 chicos más ahí. Vamos. Confianza nomás. Hable. Bien, entonces, si esto es un amperímetro, existe lo que nosotros le llamamos en física el voltímetro ideal. El voltímetro ideal, dice la teoría, este dispositivo nos permite medir la diferencia de potencial o voltaje. Ese es lo que mide el voltímetro ideal. Mide diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos de un circuito. Entre dos puntos de un circuito. Si el voltímetro es ideal, su resistencia interna, su resistencia debe ser infinita. Así dice la teoría. Ahora, ¿cómo se usa el voltímetro ideal? Este se va a instalar siempre en paralelo, ¿no? En paralelo, con la resistencia cuyo voltaje queremos medir. Veamos una imagen de un voltímetro digital. Estos son los digitales. O sea, no es una flechita que se mueve, sino son numeritos como un celular así, ¿no? Esto es digital. Son más precisos, son más exactos para medir y además no son caros por si acaso. ¿Ok? Bien. Ahora, en los problemas, ¿cómo lo vamos a ver? Si yo tengo acá una resistencia y quiero conectar ahí un voltímetro, el voltímetro lo tengo que conectar en paralelo, como habíamos dicho, en paralelo. Mira, así. Este es el voltímetro. Entonces, este voltímetro va a medir la diferencia de potencial que hay entre A y B. ¿Ok? Ahora, para que veas, ¿por qué se le llama ideal? Porque este señor tiene una corriente tan, pero tan grande que dice la teoría que es infinita. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque la corriente que pasa, que viene por acá, debería subir arriba un poquito, ¿no? Estoy redundando subir arriba, dije, ¿no? Debería subir y otra parte irse de largo. Pero no, cuando es ideal, ¿no? Su resistencia es tan grande que la corriente no va a pasar por este lado, simplemente se va de largo. Ustedes pueden apreciar la corriente en el voltímetro vale cero. Así es, mis estimados, ¿no? Esa es la forma, cómo funciona este equipo. ¿Ya? No se olviden, así es. Entonces, ¿cómo tú hallas la lectura del voltímetro? Acá, por ejemplo, para este ejemplo, puedes aplicar BIR, la ley de Ohm, voltajes, intensidad por resistencia, y supongamos que te sale 20 volts, eso es lo que marca el voltímetro. Un ejemplo, ¿no? De cómo hacer esto. Bien, bien. A ver, ñañitos, me gustaría que ustedes resuelvan un par de problemas. ¿Cómo harías este problema?
Bien, 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 bien. Entonces, miren, vamos a ver acá, ¿cómo sería este problemita? A ver, dice acá, determinar la lectura del voltímetro ideal conectado en los extremos de la resistencia de 4 ohms. O sea, acá me están preguntando, ok, ¿cuál es la lectura del voltímetro? ¿Cuál es la lectura del voltímetro? ¿Ok? Bien, miren, es fácil. Para hallar la lectura del voltímetro solo tenemos que hallar la corriente que pasa por esta resistencia. Si te fijas, acá hay dos resistencias, este 5 y este 20. Estos están en paralelo. Entonces vamos a hallar la corriente total del circuito. ¿Ya? Mira, estos dos están en paralelo. Paralelo. Recuerda lo que hicimos la clase pasada. Cuando están en paralelo, esto se obtiene así. El producto sobre la suma. 5 por 20 entre la suma 5 más 20. Y esto es 100 entre 25. Y esto me va a dar 4 ohms. Entonces, estas dos son reemplazadas por una resistencia que vale 4. Ahí está. Tengo acá un 4, tengo acá un 6 y acá otro 4. Estas tres resistencias que ustedes ven acá están en serie. Y acá tenemos que aplicar la ley de Ohm. Ok, esta es la corriente. Recuerda que cuando están en serie la corriente es la misma, la que pasa por todas ellas. Al aplicar la ley de Ohm, el voltaje vale 42, la intensidad no sé, y acá tienes que poner la suma de resistencia, 4 más 4 más 6. ¿Y esto qué cosa me va a dar? A ver, 14 divide y sale 3 amperes. Entonces, por esta resistencia pasa 3 amperes. Ahora tú tienes que recordar que el voltaje, la ley de Ohm, recuerda aquí en esta resistencia aplicas VIR. Y este voltaje que estás midiendo es lo que mide el voltímetro. La intensidad de corriente vale 3 y ¿en qué resistencia está pasando? 4. Entonces tendríamos acá 3 por 4 y eso sería 12 voltios. ¿Está bien o no? ¿Qué opinas? 12 voltios. Esa sería la respuesta, mis estimados alumnos. Ok, listo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer acá? Bien. A ver, intenta este problema.
mamá, que estoy embarazada. Ocho suavemente, en cámara lenta, se levantó y se puso violenta. Ustedes que tienen en esa cabeza que fue lo que hicieron, ¿acaso no piensa? Tiene razón, perdón, perdón. Tengan cuidado con sus micros, chicos. Ahora sí, luego de escuchar una hermosa canción por internet, dice así. En la figura adjunta dice, el amperímetro indica una corriente de 3 amperes. Ya sabes tú que el amperímetro es esta A y por acá está pasando 3 amperes. Ya, me dicen además la diferencia de potencial entre los terminales de la resistencia que vale 4 ohms, o sea, aquí el voltaje en 4 vale, bueno, me piden hallar esto, el voltaje que hay en esta resistencia. Bien, entonces para determinar esta diferencia de potencial o voltaje, tenemos que hallar qué corriente pasa por acá. Entonces, acá hay algo interesante que tienes que analizar. Mira. En el circuito, las corrientes se distribuyen porque en el circuito, cuando esas están en paralelo, hay una forma de cómo se distribuyen las corrientes a través de estas dos resistencias.
Lo que quiero que recuerdes es que cuando están en paralelo, estas tienen el mismo voltaje. Entonces tú lo que vas a hacer es esto, mira. Escucha, eso tiene que hacerlo rápido. La corriente que pasa por 8 y la corriente que pasa por 4 tienen que ser de tal manera que su voltaje, el vir, voltaje I por R, el vir aquí y el vir acá tienen que ser iguales. Entonces, por lógica, tú tienes que darte cuenta que a mayor resistencia, menos corriente. Y a mayor resistencia, menos corriente. Y a menor resistencia, mayor corriente. Acá hay 8 es más que 4. Entonces, acá hay menos corriente que acá. Entonces, el truco está en que las corrientes que pasan por acá las puedes trabajar en forma inversa. Por ejemplo, si a 8 le pones X, o sea, bueno, primero date cuenta en qué proporción están. 4 a 8 es de 1 a 2. O sea, ¿sí o no? 4, 8, de 1 a 2. Entonces la corriente es inversa, de 1 a 2. Veamos. Aquí el amperímetro marca 3 amperes. Entonces por 8 y por 4 pasan dos corrientes. La pregunta está, ¿en qué proporción están estas corrientes? Ya. Tú te fijas cómo están las resistencias. ¿Ok? Bien. Entonces, si a la mayor le llamas X, multiplicas mentalmente voltaje vir Ley-de-Ohm, vir 8X. Acá también tiene que dar 8X, porque el voltaje es el mismo. Entonces, acá la corriente, no te preocupes, Jonathan, acá la corriente tiene que ser el doble. 2 por 4 da 8. Manjas. Ahí está. Ahora sí verifica. 8X y acá también da 8X. Por eso te dije, más práctico es que lo hagas así. Como estas están de 1 a 2, entonces la corriente está, ¿no? De 1 a 2, las corrientes están así al revés, en la mayora, de 1 a 2. Ahí está. Ahora, esta corriente más esta corriente tiene que sumar 3. Claro, porque esta viene por acá, esta viene por acá y esta es la que sale en el amperímetro. Y sería X más 2X igual a 3, X vale 1. Ahora sí ya puedo decir que por la resistencia que mide 4 ohms, ahí aplico la ley de Ohm, porque ahí debo colocar, bueno, me piden el voltaje. Entonces, por acá pasa una corriente como X vale 1, 2 por 1 da 2 amperes, acá está, y aplicas vir. El voltaje es igual intensidad por resistencia. Intensidad es 2 por resistencia 4, y esto me sale 8. ¿Listo? Esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a hablar de los generadores de corriente eléctrica. ¿Quiénes generan corriente eléctrica? A ver, dice, un generador de corriente eléctrica es un dispositivo que produce y mantiene una corriente eléctrica en los conductores unidos a él. Un generador eléctrico puede ser una pila seca, la batería de un automóvil, por ejemplo, ¿no? Y en ambos casos, en su interior ocurren reacciones químicas entre las sustancias que lo conforman, produciéndose una energía química que se va a transmitir a las cargas que pasan a través del generador, convirtiéndose, pues,
en energía eléctrica. Ese es un generador de corriente eléctrica, o sea, las pilas, las baterías que nosotros conocemos, ¿no? Bien. Estos son generadores de corriente eléctrica. Acá hay diversas formas, pilas, que nosotros alguna vez hemos visto, ¿no? O de repente hemos comprado para colocar a nuestro control remoto. Los celulares también tienen, ¿no?, su batería, ¿no?, diferente, ¿no?, a estas, pero todas tienen la misma función, ¿no? Estas pilas, chicos, se caracterizan porque todas, ¿no?, tienen un voltaje. Por ejemplo, las baterías de los carros, ¿no?, que son grandes, pesadas, vienen con 12 volts. Para los camiones hay baterías de 24 volts, tremendas baterías. Las pilas chiquititas, la AA, la AAA, es de 1,5 volts. Estas chiquitas, las que compramos, 1,5 volts. Hay una batería de esta forma, que son, ¿no?, para juguetes más que todo, es de 9 volts, ¿ok? 9 volts. Bien. Ese es un generador de corriente eléctrica. Ahora, la fuerza electromotriz Fen o Epsilon, como ustedes pueden ver ahí, es lo que va a caracterizar, a una pila o batería. Toda pila o batería tiene su fuerza electromotriz. En palabras más simples para ti, para que me puedas entender, es como voltaje, ¿no es cierto? Solo que acá el concepto es diferente. ¿Ya? Estamos bien. Entonces, la fuerza electromotriz es como un voltaje que es característica de toda pila o batería. ¿Ya? Bien. Dice, la fuerza electromotriz es una característica de todos los generadores de corriente eléctrica. ¿Ok? Nos indica la cantidad de energía eléctrica, entregada por cada unidad de carga eléctrica que pasa a través del generador. Su unidad correspondiente es el volts o voltio, como le llamamos, que es la división entre un joule sobre un coulomb. Veamos, esto es lo que representa al final a una pila, a una batería. Cuando veas esto, es una pila o una batería. La parte más grande siempre va a ser positiva y la parte pequeña va a ser siempre negativa. ¿Ok? Bien. Ahora, debajo de la pila viene o un voltaje o esto de acá que es un epsilon que ustedes ven ahí. ¿Ok? Bien. Ese epsilon es la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz o Fen, que es un voltaje, no te olvides. La cosa es de que esta fuerza electromotriz se define así: trabajo sobre carga. ¿Ok? Pero es una fórmula que no se usa mucho. El trabajo está en joules y la carga en coulomb. Y a esos le llaman en volts. Entonces ya sabemos, entonces, por ahora, que la fuerza electromotriz se mide en volts. Igual que voltaje. Pero voltaje y fuerza electromotriz no es lo mismo. Idealmente son prácticamente lo mismo, pero en general no, el concepto no es así. ¿Ya? Bien. Entonces, ya podemos identificar lo que es una pila. No te olvides, a veces no te dan los signos y tú tienes que deducir que el más grande es positivo y el más pequeño es negativo. Acá los signos sí importan. Los signos sí importan para analizar los circuitos eléctricos. Bien. Esta es la regla de signos que yo te mencionaba. La regla de signos
que yo te mencionaba, ¿no? Ese es para las pilas o baterías, la regla de signos. Para las pilas o baterías, mira. Para una pila, para una batería, hay que tener presente cuál es el sentido de la corriente eléctrica cuando pasa a través de la pila o batería. ¿Ok? Mira, acá tenemos una pilita. Ahí tenemos una pilita. ¿Ya? Y vamos a llamarle AB. ¿Correcto? Ahora, suponte que la corriente eléctrica tuviera este sentido. La corriente eléctrica viene de A hacia B. Entonces, lo que tú tienes que ver es por qué lado de esta pila la corriente está saliendo. ¿Por qué lado de la pila la corriente está saliendo? Entonces, si tú observas, la corriente está entrando, viene de A hacia B, entra por su lado negativo y fíjate que sale por su lado positivo. Entonces, acá lo que vale es por dónde está saliendo, por qué lado de la pila está saliendo la corriente. Repito, entra por su lado negativo y sale por su lado positivo. Esa es la que vale, por el lado donde sale. Ese es, ¿ya? Entonces, como sale por el lado positivo, ahí es donde tú tienes que ponerle a la fuerza electromotriz más. Esa es una regla para los problemas, cuidado, no te olvides esto, Esto es importante. Ese es muy importante. El otro ejemplo sería así. La misma pila AB, todo igualito, pero la corriente ya no va de A hacia B, sino de B hacia A. Ahí está. De B hacia A. De B hacia A. Te pregunto, ¿por qué lado está saliendo la corriente eléctrica? ¿Por qué lado está saliendo la corriente eléctrica? Dígame. ¿Por qué lado está saliendo la corriente eléctrica? Si ustedes se fijan, está saliendo por el lado negativo, ¿o no? ¿Sí o no? Claro, entonces ahí, Carol, muy bien, ahí tienes que ponerle negativo. Esta es la única regla que a mí me importa que tengas presente en los problemas. ¿Ok? La única regla que me interesa. Muy importante. Muy importante. ¿Ok? Bien. También hay regla para la resistencia, pero esa no la vamos a aplicar porque les voy a enseñar un método en el cual no necesitas. ¿Ya? Pero esta es la que sí debes aprender. Esta es la que sí debes aprender. ¿Ya? Ya, no se olviden, por favor. Bien. Para la resistencia, como te decía, la regla ahí no la voy a usar, pero te la voy a mencionar, ¿no? Suponte que tú has analizado en el circuito eléctrico que por este lado es positivo y por este lado es negativo. Entonces, la corriente, suponte que pasa en este sentido, de A hacia B. Vas a usar el mismo criterio. ¿Por dónde sale la corriente? ¿Por qué lado sale? Sale por el lado negativo. Por lo tanto, el voltaje es menos I por E. Ok, ya está. Ojo, no te rayes con esto, tú solamente escúchalo. Y lo que tú tienes que aprender es el caso anterior. Este no, solamente escúchalo. Y si tuviéramos la misma situación y la corriente tuviera este sentido de B hacia A,
Usted puede ver que sale por su lado positivo, entonces su voltaje será más I por R. Ya, repito, con las fórmulas que yo te voy a dar, esto de acá no lo vas a usar, así que solamente escúchalo. Lo que sí vamos a usar es lo anterior, eso sí, bastante, ¿ok? Bien, entonces con estas cositas, nosotros ya podemos definir el famoso teorema de la trayectoria. Mira, el teorema de la trayectoria. El teorema de la trayectoria nos permite analizar tramos o segmentos de un circuito. Tramos o segmentos de un circuito, ¿no? Y este teorema, por ejemplo, esto que ves acá no es un circuito, eso es un pedazo, un tramo de un circuito. Ahora, ¿cómo te das cuenta que es un circuito? Porque ya tiene más de una pila. Fíjate, este tramito tiene dos resistencias y además tiene dos pilas, que le voy a llamar epsilon 1, epsilon 2. Ahora, te van a dar una corriente eléctrica que pasa por acá. Ok, una corriente eléctrica que pasa por acá. Imagínate tú que la corriente tuviera este sentido. ¿Ya? Y la clásica pregunta que hacen en este tipo de problemas es, encuentre usted la diferencia de potencial. Mira, escucha, encuentre usted la diferencia de potencial entre los puntos A y B. ¿Qué diferencia de potencial hay entre A y B? Esa es la clásica pregunta. Entonces, para este tipo de problemas, ¿no? Tramos, segmentos de un circuito, tú tienes que usar esto de acá. ¿No? El potencial eléctrico inicial más la sumatoria de fuerzas electromotrices va a ser igual a la sumatoria intensidad por resistencia más el potencial eléctrico final. Esta V es potencial eléctrico inicial final. No te olvides, por favor, ¿sí? Ya está, listo. Y con eso tiene que salir el problema. Ya, ¿cómo lo aplicamos aquí? Si se fijan, la corriente está yendo desde A hacia B. Y como está yendo desde A hacia B, hay que ver por qué lado de la pila sale esta corriente. Por este lado, a ver quién me dice por qué lado sale. ¿Sale por su positivo o sale por el lado negativo? Si se fijan, como va de A hacia B, sale por el lado negativo. Ah, ¿sí o no? Ya, pero la corriente sigue moviéndose y al pasar por esta batería de acá, si se fijan, sale por qué lado. Yendo de A a B, sale por el lado, habla positivo. ¿Sí o no? Ya. Ahora, ¿cuál es el inicial? ¿Cuál es el final? Eso lo determina el sentido de la corriente. Si la corriente eléctrica está yendo de A hacia B, de A hacia B, de A hacia B, el inicial es A y el final es B. Si la corriente eléctrica va de A hacia B, el inicial es A y el final es B. Ahora mira cómo queda. Ya. Potencial inicial A. Esto sale menos porque es negativo. Esto sale más porque es positivo. Igual, un truquito, pones intensidad por la sumatoria de resistencias. R1 más R2. Y se acabó. Ok, bien. Esa es la idea. ¿Ya? A ver, chicos, ¿qué tal nos va la aplicación? A ver, miren.
Inténtalo, por favor. Muy bien, ñañitos, muy bien. Entonces, acá tenemos lo siguiente, ¿no? Dice, hallar la diferencia de potencial A menos B. Entonces, ustedes ya saben que la corriente eléctrica está yendo de A hacia B, por lo tanto, el inicio es A y el final es B. Solo nos queda determinar los signos en las baterías. Recuerda que el pequeño es negativo y el más grande es positivo. Y si la corriente eléctrica tiene este sentido, entonces recuerda que por acá sale por el más y por acá sale por el menos. ¿Ok? Listo. ¿Estamos o no? ¿Sí? Ya. Entonces, potencial inicial A inicial es el A. Esta es la fórmula. Ya, el inicial es A y el final es B por el sentido de la corriente. Ya, entonces tú dices así. Potencial inicial A. Suma de voltaje o de fuerzas electromotrices. Acá hay dos baterías. Más 10 por regla de signos y menos 5. ¿Está bien? Listo. La intensidad vale 3 y la suma de resistencia es 4 más 3.
4 más 3. Y ese es el potencial final. Al final despejas y sale que el potencial A menos el potencial B es más 16 voltios. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ah? Excelente. ¿Ah? Bien, 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 José Joel, bien, Maricielo, Jairo, Brisa, Almendra, Jonathan, José. Excelente. Eso significa de que sí están escuchando. Ok, bien. Listo. Perfecto. Veamos uno más.
Muy bien, vamos a resolver ya el problemita. Miren, se muestra, dice, se muestra una parte de cierto circuito. Determina el potencial eléctrico en el punto A. Ya, determina el potencial eléctrico en el punto A. El problema, ¿sabes cuál es? El problema es que no conocemos la corriente eléctrica. Yo no sé si la corriente está hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Entonces, debemos hallar esta corriente eléctrica, ¿sí? Mira, si la corriente eléctrica, por ejemplo, tuviera este sentido, así, voy a suponer que tuviera este sentido, yo voy a aplicar el teorema de la trayectoria, ¿ok? Si me saliera negativa, entonces le cambias el sentido, le pones hacia la izquierda. ¿Ok? Bien. Acá voy a aplicar el teorema desde el inicio que vale 10 hasta el final que vale 12. Como puedes ver, como el sentido es hacia la derecha, en esta sale por el más y en el más pequeño de 3 volts sale por el menos. Ya está. Ahora vas a usar la fórmula que yo te he enseñado, que es esta de acá. ¿Cuál es el inicio? El inicio es 10. La suma de fuerzas electromotrices más 15 menos 3. Ahora viene la intensidad que no conozco. Por la suma de resistencias, solo hay dos resistencias, 3 y 7. ¿Ya? Más el potencial final que vale 12. Listo. He reemplazado en esta fórmula práctica y ahora operamos y esto nos va a salir 1 ampere. ¿Ya? Nos va a salir 1. Ahora, con este 1 ampere, ahora podemos aplicar esta misma fórmula, pero ya, como te dije, esto es por tramos, ¿no? De 10 a A, o también lo puedes aplicar de A a 12. Creo que de A a 12 está más fácil. ¿Sí o no? Claro. Como la corriente tiene sentido hacia la derecha, porque eso es lo que hemos determinado, podemos usar la ley de Ohm o esta fórmula que acabamos de estudiar. Voy a usar la fórmula. Ahí está. Para que veas cómo sale al toque. El potencial inicio es A y el potencial final es 12. Es 12. Lo que no hay ahí son pilas. Por lo tanto, las pilas van a dar un voltaje negativo. Ya, empezamos a reemplazar. Potencial A, esto saldría 0, 0, 0, 0. No hay ni una, pues no hay ni una pila. Esto sería intensidad 1 por resistencia 7 y el final vale 2. Y bien, esto sale 19 volts. Bien, ñañitos, excelente lo habían hecho. Muy bien, mis felicitaciones a todos, perfecto. Ya está. Entonces parece que ya saben, manejan un poquito esto del teorema de la trayectoria. Acuérdate que esta parte ha venido bastante en este último examen de admisión. Ok, bien. Entonces, está claro, me parece. Está claro. Por fin llegamos a las leyes más importantes de circuitos eléctricos, las famosas leyes de Kirchhoff. Ok, son básicamente dos leyes las que tienes que aprender y aplicar bien.
¿no? Mira, la primera ley, bueno, vamos a verlo por partes, dice, en 1848, el físico Gustavo Roberto Kirchhoff establece las reglas generales para el cálculo de circuitos eléctricos complejos, que determinan íntegramente su estado eléctrico, aportando de esta manera dos leyes de gran trascendencia en la electricidad. Este es mi amigo Kirchhoff. ¿Y qué es lo que encontró este señor? Primero, esta es la famosa primera ley, llamada ley de nudos o de las corrientes. ¿Qué dice esta ley? Dice así. Está basada, la primera ley, está basada en el principio de conservación de las cargas y establece pues que la suma algebraica de corrientes, que ingresan a un nudo cualesquiera es igual a la suma algebraica de corrientes que salen de dicho nudo. Repito, suma de corrientes que entran, que ingresan a un nudo, es igual a la suma de corrientes que salen de dicho nudo. O sea que un nudo, ¿qué cosa es un nudo? Un nudo es el punto de intersección de más de dos alambres. Como ustedes pueden ver acá, este es el nudo. Ustedes pueden ver que de ahí hay varios alambres, ¿no? Ahora, lo que tú tienes que fijarte en ese nudo es con respecto a este punto de acá, qué corrientes entran y qué corrientes salen. ¿Ok? ¿Qué corrientes entran y qué corrientes salen? Al nudo. Repito, ¿qué corrientes entran y qué corrientes salen? Entonces, si tú te fijas, I1 entra, I2 y 3 están saliendo del nudo. Por lo tanto, tienes que decir la sumatoria de corrientes que entran al nudo va a ser igual a la sumatoria de corrientes que salen de dicho nudo. Sumatoria de corrientes que entran es igual a sumatoria de corrientes que salen. Por lo tanto, en el gráfico, el que entra es I1 y el que sale es I2 más I3. Y con eso tenemos resuelto el problema. Ok, bien, esa es una relación de corrientes. ¿Ya? ¿Estamos o no? ¿Sí? Ya está. Veamos un ejemplo. ¿Cómo harías este problema?
Bien, bien, ya tenemos ahí dos respuestas. Excelente. Dice, en el circuito mostrado, se pide determinar la resistencia eléctrica R mostrada en la figura. O sea, esta R que está aquí. Bien. Mira, en este problemita vamos a hacer uso bastante de la ley de Ohm. No sé si recuerdan la ley de Ohm. Eso lo hicimos la semana pasada como una diferencia de potencia. No se olvide que la corriente eléctrica siempre va de mayor hacia la zona de menor potencial eléctrico. Por ejemplo, voy a llamarle este punto A, B, C, D. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, voy a trabajar en BC. Esto mide 50 volts y acá mide 30 volts. La corriente eléctrica va de la zona de mayor a la zona de menor potencial eléctrico, o sea, de B a C. Ese es su sentido. Y lo puedes hallar usando la ley de Ohm. ¿Cuál? Esta. Potencial mayor B menos potencial menor C es igual a I1 por R. 50 menos 30 es igual a I1 por resistencia que vale 5 y esto sale 4 amperes. Al ojo nomás. Ok. Ahora manja, voy a aplicar la misma ley, la misma fórmula en el tramo BD. Y digo, siempre va de mayor a menor. Acá está. Potencial de B menos potencial de D es I2 por 9. O sea, 50 menos 5 es igual a I2 por 9. Esto sería 45 entre 5 amperes sale. ¿Está bien? Listo. Ahora, y aquí es donde aplico Kirchhoff, la primera ley. En este nudo B, las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Si I1 y 2 salen, entonces aquí la corriente está entrando. Por lo tanto, la corriente está yendo de A hacia B. Y esta corriente de acá es la suma de estas dos. O sea, la corriente 3 es I1 más I2. Corrientes que entran es igual a corrientes que salen. 4 más 5 me sale 9 amperes. Listo, ya tengo la corriente. Ahora aplico la ley de Ohm nuevamente aquí. Y digo, la diferencia de potencial A menos B es I por R. A vale 86, B vale 50, voy restando, igual a la corriente que es 9 por R. Esta diferencia creo que es 36 y al final me queda 4 ohms. Qué bacán el problema. Qué bonito. Ustedes lo habían hecho hace rato. Muy bien, ¿ah? Excelente. Bien, chicos. Estamos ya en la última parte de la clase. Ahora vamos a ver la ley de mallas o de los voltajes. Esta ley se basa en la ley de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Bien, esto de acá que te muestro se llama un circuito. ¿Por qué se llama un circuito? Porque es una figura cerrada. Hay circuitos complejos o también le llaman a esta forma, le llaman malla. Hay circuitos de más mallas, por si acaso. Así es. En San Marcos vino una malla compleja, ¿no? Bien, pero ya eso, poquito a poquito, veremos cómo salen ese tipo de problemas. Ahora, mira, está basada
la segunda ley, está basada en el principio de conservación de la energía y establece que en cualquier contorno cerrado, llamado también malla, elegido, ¿no? Dice, la suma de los voltajes en este circuito cerrado, ¿ah?, tiene que ser igual a cero. La suma de todos sus voltajes tiene que ser igual a cero. O también ya de forma práctica, o también se cumple que la sumatoria algebraica de las FEMS va a ser igual a la suma, ¿no?, a la sumatoria de los productos intensidad por resistencia, ¿no? Entonces, esto quedaría así. Mira, esa es la teoría. Sumatoria de voltajes igual a cero. Eso es lo que no debes olvidar, porque eso es teoría. Pero de manera práctica, nosotros vamos a resolver el problema así. Sumatoria de fuerzas electromotrices es igual a sumatoria I por R. Y R. ¿De acuerdo? Sale al toque con esta formulita. ¿No? Hay que respetar toda la regla de signos que hemos enseñado. ¿Cómo sería este primer ejemplo? Bien, listo. Estaba poniendo el material.
Y ahora sí, miren, bien, bien. Claro, Maricielo, la trayectoria, o sea, del teorema de la trayectoria sale lo mismo, porque si tú le llamas ese punto A, esto se cierra y regresas al mismo punto A y llegas a la misma conclusión. ¿Está bien? Pero más fácil, para que no te compliques mucho, usa esta. En el circuito mostrado, determinar la intensidad de corriente eléctrica. Ya, uno de los problemas es que tú no vas a saber así a simple vista cuál es el sentido de la corriente. O sea, si la corriente acá puede tener un sentido horario o un sentido antihorario. Entonces, miren, tú le pones cualquier sentido, el que se te antoje. Yo le voy a poner horario. Ya. Una vez que has puesto el sentido, hay que ponerle los signos en las pilas. Los signos, ¿ah? Por ejemplo, acá. Este sale por el menos y acá sale por el más. Ahí está. Por el sentido horario. Y ahora aplica la fórmula práctica. Esta. Puedes usar teorema de la trayectoria, como le mencioné, ¿no? A Maricielo. Ya. Ahora mira. Con Kirchhoff nomás sale al toque. Menos 100 más 80 es igual intensidad sumatoria de resistencias. Hay dos nomás, 4 y 2. Esto sale menos 1,25 amperes. Ya, profesor, pero no hay negativo. Es que yo me equivoqué. No es sentido horario. Entonces, lo que tengo que hacer es cambiarle el sentido y se acabó. Si me preguntaran qué sentido tiene la corriente eléctrica, yo voy a decir, el sentido de la corriente eléctrica es antihorario y vale 1,25 amperes. Entonces, cada vez que una corriente te salga negativa, cámbiale el sentido. ¿Ya? Ese es, ojo, solo corriente. ¿Ah? Bien. Ahora, ¿cómo yo voy a tener la certeza? Bueno, no siempre, pero funciona de que cuál es el sentido, ¿no? Que corresponde para que no me salga negativo. Ah, ya. El truco es, agarras el voltaje mayor, en este caso vale 100, y trata de que este salga positivo. O sea, a ver cómo haría para que salga positivo. Fácil. La corriente la hago salir del más hacia el menos, del más hacia el menos. Entonces, si te das cuenta, es antihorario. Veamos otro ejemplo, veamos, ¿no? Mira, yo creo que lo vas a poder hacer. Bueno, ok, entonces acá, ¿cómo sería? Bueno, cogemos el mayor. ¿Cuál es el mayor? 300.
Entonces, que salga del más hacia el menos, antihorario. Entonces, por acá sale por el más, por acá sale por el menos y por acá sale por el menos. Aplicas la ley de Kirchhoff, más 300 menos 50 menos 10, igual intensidad por la suma de toda la resistencia, 50 más 30 más 40. Y esto sale 2. ¿Pero qué sentido? Antihorario. Muy bien. Y sale la D. Bien Maricielo, bien Almendra, bien Jairo, bien Nicolás, bien Jonathan. Excelente, chicos. ¿Ah? Ya, sigue trabajando. Muy bien. Miren, en el circuito hay que hallar la diferencia de potencial entre A y B. Ya, esto lo haces por partes. Ahí tenemos una primera respuesta de Jonathan. A ver. Y lo primero que vas a hacer es hallar la corriente eléctrica del circuito que tú ya sabes hallar, ¿sí? Ya. Mira, ¿cuál es el mayor voltaje? 40. Entonces voy a escoger un sentido antihorario. Ok, bien. Sentido antihorario, miren chicos, ¿ah? Ya, ahora voy a aplicar la ley de Kirchhoff de frente ya. ¿Ok? De frente. ¿Sí? Aplicamos la ley de Kirchhoff y miren el resultado. Y miren, ahí tenemos, por ejemplo, más 40, este sería menos 20, acá sería más 30 porque sale por el más, por el menos, por el más. Intensidad, la sumatoria de resistencias 3 más 4 más 3, y esto me daría 5 amperios. Bien. Ahora mira, ya tienes el sentido. Lo único que te queda aplicar es el teorema de la trayectoria que ya le hemos practicado. ¿De dónde a dónde? De A hacia B, ahí, en ese trámite. ¿Te acuerdas el teorema? Y aplicas el teorema, ese que hice potencial inicial A más sumatoria de fuerzas electromotrices más sumatoria I por R más el final. Recuerda que acá hay que sumar todas las pilas entre A y B. Será más 40 menos 20. La intensidad vale 5. Acá hay solo una resistencia 3 más el potencial en B. Y esto me va a salir menos 5 volts. Ah, ¿ya entendieron? Así es, mis queridos ñañitos. Ok, bien. Bien, la última. En un ciclo avanzado ya les voy a enseñar. Esto parecido vino en San Marcos,
pero acá había una resistencia. Pero eso ya les voy a enseñar más en un ciclo avanzado. Bien, ya estamos terminando. Y dice acá, en el circuito que se muestra, determine la intensidad de corriente que pasa por la fuente de 10 volts. El único problema de esa fuente es que por ahí pasan dos corrientes. La corriente, escúchame, que se da en esta malla de la izquierda y la corriente que pasa por la malla de la derecha. Hay que ver cómo son las corrientes que pasan por acá. Si pasan en el mismo sentido, hay que sumar. Sentidos contrarios hay que restar. Se aplica Kirchhoff dos veces. A la primera malla, a esta malla, a ver, este es mayor, sentido antihorario, ¿sí o no? Y aplicas la ley de Kirchhoff. A ver, más 10 menos 2, intensidad 1 por resistencia 2. Esto sale 4 amperes. Ahora la aplicas acá. 10 y 3, o sea, 10 es mayor, horario. Malla 2, aplicando la misma fórmula. Más 10 menos 3, intensidad 2 por 7. Operas esto y esto me va a salir 1 ampere. Ahora, por la del centro donde te pide, fíjate que las dos corrientes I1 y 2 tienen el mismo sentido. Como tienen el mismo sentido, entonces se suman. La corriente total será 4 más 1 y esto me va a dar 5 amperes. Y con eso, mis estimados ñañitos, estamos terminando la clase el día de hoy. ¿Ok? Pero pues que hayan aprendido un poquito, ¿ok? Ya nos estaremos viendo, si Dios quiera, la próxima semana. Cuídense, muchas bendiciones, ¿ok? Chao, chao. Así es, ya, este tema es fijo. Cuídense.